Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo al podcast Neuroaprendizaje. Una semana más, episodio número 8 ya de esta segunda temporada del podcast que hemos dedicado de los 0 a los 6 años, a los más peques, a aquellos primeros 6 años de vida que nos están preparando para el aprendizaje escolar, para entrar en el cole para que el niño pueda aprender a nivel escolar. Pero repito, y ya lo sabéis, el aprendizaje empieza antes del cole. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones, pues bueno, queremos que el aprendizaje empiece en el cole y para nada es así. Entonces, como sabéis, esta segunda temporada va encarada para poder ir asimilando, adquiriendo y automatizando todo aquello que es necesario y los papás poder ir teniendo aquellas pistas necesarias para conseguir que el niño, que nuestro hijo, que nuestro alumno, si somos profes, pues que entre ya en nuestro sistema escolar obligatorio, pues con las mayores garantías posibles, ¿verdad? Así que nada, como os decía, episodio número 8. Esta vez estoy yo frente a la cámara, no hay invitados. Y para este episodio número 8 quiero hablar de algo que en muchísimas ocasiones se confunde, que en muchísimas ocasiones exigimos de más a los niños y no son capaces de darlo debido a su desarrollo. Y es algo que es extremadamente necesaria, pero que tarda un tiempo en desarrollarse, que como digo, se exige de más a niños que no pueden darla, y creo que como adultos en muchas ocasiones estamos interfiriendo de forma negativa en que se pueda desarrollar como tiene que desarrollarse. Y no es otra cosa que la atención y la concentración. Por lo tanto, vamos a hablar en este octavo episodio de cómo se construye la atención, pantallas, dopamina y qué esperar de nuestro hijo según su edad. Vamos allá. Bien, pues padres, madres, profesores, profesionales de la salud, quien estéis al otro lado, lo primero que tenemos que saber de la atención es que no es un interruptor, no es un on-off como el botón de la luz, ¿no? La atención no es cuestión de ahora quiero estar atento, ahora no quiero estar atento, ¿no? Sino que se va desarrollando, el niño lo va desarrollando con el paso del tiempo. La atención es una función ejecutiva. En las funciones ejecutivas, como bien sabéis, están situadas en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la última que se mieliniza, ¿no? A nivel de desarrollo del cerebro. Recordad que es la que tenemos justo en la zona de la frente y el cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Por lo tanto, la corteza prefrontal es la última en desarrollarse. Cuando digo la última, digo que hasta los 20-25 años se está desarrollando. Por lo tanto, la atención irá ganando en consistencia y en automatización a lo largo del tiempo. Primero de todo, antes de nada y después de haber hablado también del tema del interruptor, que creo que es muy gráfico, pero que creo que también ayuda mucho a decir ahora estoy atento, ahora no estoy atento, vamos a definir qué es atención y qué es la concentración. Y os voy a poner un ejemplo también muy simple para que lo entendamos todo, porque en muchas ocasiones los ejemplos visuales nos ayudan. La atención es la capacidad del cerebro para captar estímulo. Es digamos como un filtro de entrada a la mente, ¿no? Es el mecanismo que hace caso de todo lo que pasa alrededor. Sin embargo, la concentración es la atención sostenida en el tiempo dirigido a un punto en concreto. Es decir, no es que sea diferente a la atención ni que se dé por otro lado de la atención, sino que es un nivel más profundo y este sí que es voluntario. Entonces consiste en bloquear la mente en una tarea, bloqueando activamente cualquier distracción. Bien, os pongo un ejemplo. Sacar una foto con el móvil. La atención sería levantar el móvil y mirar a través de la pantalla todo aquello que la cámara puede captar. Todo eso es la atención. Sin embargo, la concentración es cuando nosotros hacemos clic en la pantalla para focalizar el punto exacto que nosotros queremos fotografiar. Repito, la atención es lo que vemos a través de la pantalla del móvil por la cámara, ¿no? Y la concentración es justo el punto exacto que nosotros queremos enfocar, que nosotros damos en la pantalla para que el objetivo enfoque, que queremos fotografiar. Lo que quiero que quede claro es que se puede tener atención sin concentración, como por ejemplo pues estar escuchando a un profesor a la vez que oyes a un compañero como se está riendo, a la vez que estás oyendo como un pájaro canta, mientras que también oyes la pelota del patio que los niños más mayores están jugando, ¿no? Entonces, estamos
ante un montón de estímulos atentos, ¿no? Sin embargo, no puede haber concentración sin atención. Pues vamos a hacer un poco una etapa evolutiva de cómo se va desarrollando esta atención, porque como os decía, no es cuestión de que ahora la tengo y ahora no la tengo. La atención se va desarrollando con el paso del tiempo, de las experiencias y demás. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta atención entre los 0 y los 9 meses? El bebé no decide atender, entonces es involuntario. La atención en esta etapa de vida nace del interés, no de la obligación. ¿Y qué es lo que le atrae? ¿Qué es lo que le interesa al bebé? Pues le interesan las caras humanas, le interesa la exploración cuando ya está en etapas más de arrastrado, gateo y quiere moverse por la casa. Le interesa la voz, le interesa el movimiento, le interesan los contrastes visuales. Por eso los bebés miran tanto, tienen el cerebro programado para ello. Entre los 9 y los 18 meses. Aquí la atención ya es compartida, es una evolución neurológica de la etapa anterior. Entonces, hasta aproximadamente, como os decía, los 9 meses vive fundamentalmente en una relación dual entre él y papá y mamá, pero a partir de los 9 meses hasta los 18 aprenden a que ambos pueden prestar atención a lo mismo. ¿Y esto cómo se da? Cuando mamá o papá señalan y mira un perro o mira un avión y el niño sigue a ese dedo y llega a mirar al perro, vuelve a mirar a mamá, vuelve a mirar al perro. Entonces ese intercambio de miradas que se dan, que parece totalmente insignificante y para nada valioso, implica procesos enormemente complejos de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es lo que está aprendiendo? Pues que otras personas también tienen mente. Esto significa que él está entendiendo que mamá también está mirando a ese perro. Bien, esto es el origen de la teoría de la mente. Luego también está entendiendo o está aprendiendo que la atención puede dirigirse. Antes los estímulos eran totalmente pasivos los que captaban su atención, pero ahora descubre que alguien puede guiar su atención. Por eso el acto de señalar es tan importante. Mira un avión, mira un pájaro, mira un perro, es importantísimo el acto de señalar. Y luego aprende que el lenguaje tiene sentido. Cuando mamá dice mira el perro, el niño está ya asociando las palabras, los objetos, la intención comunicativa. Todo esto es lo que está aprendiendo el niño. Entonces, la atención compartida es uno de los mayores predictores tempranos del desarrollo del lenguaje. Y esto es lo que se ve posteriormente en el cole y se trabaja en el cole con cuando el profesor dice, mira, fijaos en la forma de esta letra, mirad aquí, estad atentos aquí, asociad esta letra o esta forma. Estamos trabajando en la atención compartida en la etapa escolar, pero previamente cuando mamá o papá señalan, ya se ha venido trabajando. Entre los 2 y los 3 años, es lo que llamamos el cerebro explorador, ¿no? ¿Y qué está pasando aquí? ¿Cuál es el error de muchos adultos? Es esperar una atención sostenida cuando el cerebro no está diseñado para eso, ni muchísimo menos. Está diseñado para explorar y para jugar. Entonces, puede haber momentos de atención sostenida, pero cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo del cerebro no es el suficiente como para haber podido desarrollar esa corteza prefrontal y esas funciones ejecutivas para poder estar prestando una atención sostenida durante 10 minutos a una cosa, ¿no? Entonces, el sistema nervioso, como os decía, aún está en estructuras muy primitivas, está acordados en la parte del sótano del cerebro que hemos comentado siempre, que es el cerebro reptil, y está empezando en la planta baja, que es aquel cerebro emocional, de recuerdos, de emociones, ¿no? Entonces, el ático, que es aquella corteza prefrontal o neocórtex, está aún muy lejos de madurar completamente, me refiero, ¿no? Acordaros, hasta los 20-25 años está madurando. Entonces, un niño de 2 años pues ve una pelota y quiere ir a por ella, o ve una mariposa y quiere ir a por ella. Entonces está en esa etapa de explorar y de jugar. Entonces, un niño de 2, 3 años, 4 años no tiene problemas de atención. Está haciendo exactamente lo que la evolución espera de él cuando persigue a esa mariposa o a esa pelota, ¿no? Entonces, ese cerebro aún se está entrenando. ¿Y cómo se entrena? La exploración, ¿eh? ¿Qué es lo que está entrenando? Pues la construcción de mapas, el espacio, los objetos, las formas, las personas, el movimiento, las relaciones, causa-efecto. Por eso moverse en libertad, siempre controlada.
lo repito, pero en libertad, que el niño se pueda mover libremente, que pueda explorar, que pueda manipular objetos, todo esto le está ayudando a aprender. ¿Qué ocurre en la etapa de los 3 a los 5 años? Ocurre la etapa de que seguimos con la exploración y aparece el juego simbólico. Aquí la atención deja de depender de estímulos externos. Antes atendía porque algo le llamaba la atención, esa pelota, ese pájaro, esa cara de mamá, pero ahora lo que está atendiendo es porque, o el porqué de estar atendiendo es porque él mismo quiere sostener ese foco, ¿no? ¿Y cómo sostiene ese foco? A través del juego simbólico. ¿Y qué es el juego simbólico? Pues no es nada más allá que se encuentra un palo y es una espada. O esto es una caja, pero para mí es una nave espacial. Y él está creando ese mundo de exploración y de juego simbólico que lo que le está ayudando es específicamente a poder tener esa atención sostenida, a ir entrenando esa atención sostenida y esa imaginación tan necesaria, ¿no? Que se crea a través de esas representaciones mentales, ¿no? Y a partir de aquí es donde entran esos objetivos que también se están trabajando, como la inhibición, que es pasa un pájaro por ahí o una pelota, pero yo quiero seguir jugando con mi espada, que en realidad es un palo que me ha cortado papá de un árbol, ¿no? Está trabajando también esa memoria de trabajo de ese cuento o esa historia que se está inventando y que él sigue trabajando y que él sigue jugando a través de ahí. Está trabajando la flexibilidad cognitiva, está trabajando también una atención sostenida, porque igual está jugando durante media hora con una caja, ¿no? Entonces, el juego simbólico es el primer entrenamiento de las funciones ejecutivas. Es el primer entrenamiento de las funciones ejecutivas, es el que está permitiendo todo ese desarrollo ahora sí de esa parte más nueva, de esa parte más del neocórtex del cerebro, de ese ático. Y entre los 5 y los 7 años, ¿qué ocurre? Pues es ya la atención voluntaria. Eso significa que la atención ya no depende del interés. Ahora puede atender a algo que no le entusiasme. Pues por ejemplo, el cole, que en muchas ocasiones pues no es todo lo entusiasmante y motivante y retador del mundo, ¿no? En etapas ya quizá más de 5, 7, 8 años, pero hay que estar, y hay que atender, y hay que sobrevivir. Entonces el niño aquí ya puede decidir estar atento, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es debido? Por todo lo anterior, por todo el desarrollo de todas las etapas anteriores que han conseguido que la corteza prefrontal empiece a ganar ya el peso necesario, aunque repito que madurará hasta los 20-25 años, para poder prestar la atención inhibiendo impulsos, focalizando los objetivos o terminando una tarea, posponiendo una recompensa, regulando el comportamiento, es decir, el niño no quiere estar atendiendo en clase, quiere estar jugando y se está igual poniendo un poco más nervioso, pero sabe que eso va a acabar en breves. Repito, esto hay que tenerlo en cuenta también un poquito en contexto, no es cuestión de que un niño con 7 años ya no se está aguantando 8 horas en el cole, ¿sí? Tenemos que ser conscientes un poco de qué le estamos pidiendo al niño. Repito, en muchas ocasiones nosotros no podemos estar una hora en una reunión sin sacar el móvil o hablar con el de al lado. Entonces no le pidamos al niño algo que nosotros, que sí tenemos esa corteza prefrontal desarrollada al 100% y podemos de verdad inhibir esos impulsos, regular ese comportamiento, posponer recompensas, pues que el niño lo haga también igual que nosotros, ¿no? O sea, seamos consecuentes con ello. Pero bueno, ya estamos pudiendo ver cómo posponer recompensas, cómo inhibir distracciones. Repito, eso no implica que luego se pueda distraer un poco, pero que ya se están empezando a ver esas cosas, ¿no? Entonces, cuando el niño llega a primaria, y esto os lo he comentado ya, no empieza de cero el aprendizaje, ¿no? Empieza de cero el aprendizaje lo que es escolar, instrumental, pero el niño viene desarrollándose y aprendiendo en etapas previas y ya ha aprendido a desarrollar y está logrando desarrollar esa atención, pero el cole, ¿no? Esa etapa escolar lo que le hace es poner a prueba todo lo que ha construido y desarrollado previamente mediante la atención, como es el movimiento, el juego libre, la interacción social, la lectura compartida, que es cuando le leemos un cuento a un niño y el niño va imaginándolo, a través de conversaciones. Qué importante es hablar con nuestro hijo también para que él vaya adquiriendo vocabulario y desarrolle un lenguaje, a través de la exploración. Entonces, todo esto es importantísimo para que efectivamente cuando el niño llegue a esa etapa escolar obligatoria,
pues el aprendizaje escolar sea lo que empiece de cero, pero ya vemos que el niño no empieza de cero a aprender, ¿no? Y con esto me gustaría hablar también de los tipos de atenciones que hay, porque hemos nombrado en algún caso alguna, pero no es cuestión de lo que os decía, del interruptor, de ahora estoy atento, ahora no estoy atento. ¿Qué tipos de atenciones hay? Pues en primer lugar, la atención sostenida, que es la capacidad de mantener el foco durante un tiempo determinado o prolongado en una tarea, como por ejemplo puede ser hacer un puzzle o leer, ¿no? Entonces, cuando falla, ¿qué es lo que vemos en el niño? Que necesita recordatorios constantes, que cambia continuamente de actividad, que abandona rápido lo que está haciendo, ¿no? No es capaz de estar un tiempo prolongado realizando, pues lo que os comentaba, el puzzle o leyendo. ¿Y esto cómo se entrena? Pues se entrena a través de manualidades, se entrena a través de instrucciones, se entrena poquito a poco a través de que, oye, pues hoy está leyendo 5 minutos, a ver si mañana o la semana que viene lee 6, y poquito a poco y 8, y de ahí pasamos a 10, ¿no? Y está inhibiendo esos impulsos, y está leyendo un poquito más, y además está comprendiendo, pero efectivamente esto se desarrolla con el tiempo. El segundo tipo de atención es la atención selectiva, que es la capacidad para centrarse en algo inhibiendo impulsos o ignorando distracciones. Entonces, ¿esto dónde se ve? Pues por ejemplo cuando escuchamos al profesor mientras otros hablan. ¿Sí? Mientras además oyes un pájaro, como os comentaba antes, en la calle, mientras además oyes cómo otra clase ha salido de... otros compañeros han salido de clase y están por el pasillo y los alumnos más mayores pues están jugando a fútbol en el patio. Pues claro, ¿esto cuándo vemos que falla? Pues cuando el niño se distrae por cualquier cosa, cuando cambia continuamente el foco de atención y ahora estoy pintando algo y ahora de repente miro por la ventana y ahora de repente miro por la puerta y ahora pregunto y ahora vuelvo. Ahí es donde estamos viendo que esta atención selectiva pues no está del todo desarrollada. Repito, paso a paso, paso a paso, no le pidamos nada al niño que no pueda hacer por edad y por desarrollo, ¿no? ¿Y cómo se va desarrollando? ¿Cómo se va ganando toda esta atención selectiva? Pues a través de experiencias sociales, a través del desarrollo ejecutivo, a través de la autorregulación del niño, ¿no? El niño tiene que ser capaz de empezar a saber autorregularse para inhibir el impulso, para no querer esa recompensa inmediata y prestar esa atención en aquello que debe hacerlo, ¿verdad? Luego tenemos la atención alternante, que es la capacidad para cambiar el foco entre dos tareas, como por ejemplo puede ser copiar de la pizarra al cuaderno y volver a copiar de la pizarra. Todo esto, y hago un paréntesis aquí, igual que la atención alternante, lo digo de la atención selectiva, cuando hay que escuchar al profesor, por ejemplo, y atender al profesor mientras también estás escuchando a los alumnos de la clase que se están riendo o al del patio que está jugando a fútbol. En este caso estamos hablando del oído y esto es la discriminación auditiva, entonces tenemos que tener en cuenta que a nivel auditivo el niño tiene que tener una buena entrada auditiva y que el cerebro tiene que procesar la información correctamente que le entra por vía auditiva. Porque si ya tenemos dificultades en esta ruta auditiva, claro, la atención selectiva en cuanto a esta que os comentaba, este ejemplo de escuchar al profesor mientras otros hablan o otros juegan, esa función de la discriminación auditiva se va a ver mermada. Entonces, ya no va a ser tanto un problema de atención, sino que la atención se va a ver repercutida porque va a estar fallando esa discriminación auditiva. Y lo mismo va a pasar con la atención alternante, por ejemplo, en el ejemplo que os comentaba de copiar de la pizarra al cuaderno. Claro, siempre y cuando no exista una dificultad visual, por ejemplo, de enfoque. De convergencia y divergencia, que esto ya lo hablamos en el episodio con Lisa Ribau, ¿no? Claro, si el niño tiene dificultades para enfocar de lejos, enfocar de cerca, tarda tiempo en ese enfoque, tiene una dificultad de cómo el cerebro procesa la información que le trae por ruta visual, pues claro, se va a ver mermada esa atención alternante en este ejemplo en concreto que os comentaba. Pero, ¿dónde está el origen de la dificultad? En los ojos, no en la atención, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendremos que ir a trabajar a nivel visual con optometrista, no a nivel de atención. La atención va a verse mejorada cuando trabajemos a nivel de los ojos. Pero bueno, este es el ejemplo que yo os quería comentar, ¿no? El copiar de la pizarra, copiar al papel y demás. Entonces, cuando esto falla, el niño, tú ves que no es capaz de hacerlo, que va muy lento, que se pierde, que no se acuerda lo que hay que copiar justo en el momento a cambiar la vista al papel, que tiene una memoria de trabajo muy pobre, que se pierde entre pasos e instrucciones, entonces hay que dárselo todo como muy masticadito.
que necesita que le repitan muchísimo las cosas, ¿no? ¿Y esto cómo se desarrolla? Pues a través de explorar objetos, explorar sitios, de movimiento, de cambiar la atención a distintos estímulos, de jugar a juegos que tengan turnos, que tengan reglas. Ahí es donde vamos a ir favoreciendo todo este tipo de atención. Y luego, por último, está la atención dividida, que es la capacidad de mantener la atención a dos fuentes distintas al mismo tiempo, a dos fuentes de información distintas al mismo tiempo, y gestionarlo de forma funcional, como por ejemplo puede ser escuchar la explicación de un profe mientras tomamos apuntes, ¿no? Y además tenemos que ir comprendiéndolo. Esto, ¿cómo se va desarrollando? Pues a través de la automatización de no tener que escribir, de no tener, perdón, que pensar en cómo se escriben las letras, qué forma tienen y demás, sino que ya está automatizado cómo se escribe la A, la B, la C, etcétera. Con el desarrollo de la memoria de trabajo, ¿no? Que es la capacidad también para mantener esa información. Y experiencias propiamente multinivel, que es jugar a juegos con reglas, porque se va a tener que ir acordando en las reglas, a juegos que cambien pues esto de que antes se giraba por la derecha o se gira por la izquierda, o de inhibiciones, ¿no? De cuando se dice, no se puede decir negro, o no se puede decir vaca. Entonces, todos estos juegos ayudan muchísimo. Cuando falla esto, ¿qué es lo que vemos en el niño? Pues un bloqueo ante demandas dobles o compartidas, ¿no? Se pierde entre las instrucciones, pierde información, solo se queda con una cosa de las tres que le has dicho, se cansa rápido. Entonces vemos que el niño pues se agobia en estas situaciones. Bien, entonces por eso en ningún caso hablamos de que los niños no prestan atención cuando estamos hablando de esto, ¿no? Hablamos de que el cerebro está aprendiendo a cambiar, a sostener y a dividir el foco de forma eficiente. Por eso es tan importante, y lo digo siempre, que no todos los niños con dificultades para prestar atención o concentrarse tienen TDAH, ¿no? No podemos meterlos a todos en el mismo saco. Tenemos que ver el porqué, tenemos que ver el origen de esa dificultad, cómo ha sido el desarrollo del niño en ese caso. Es algo que no me cansaré de decirlo, pero no todos los niños con problemas de atención o de concentración tienen TDAH. ¿Por qué? ¿Cómo se ve todo esto? Porque para mí es lo mismo, al final es la desregulación del niño dependiendo, ¿no? De si el niño no puede parar quieto, contesta preguntas antes de que hayan sido formuladas, molesta a compañeros, porque está desregulado, pues ese será el niño hiperactivo. Y si el niño en vez de no poder parar quieto lo que hace es desconectarse porque está agotado, porque no puede más, porque su forma de regularse es la desconexión, será el niño con déficit de atención. Es que me parece que es todo como demasiado simplista, ¿no? El dividirlo así. Entonces hay que ir un poco al porqué, al origen, al desarrollo. Bien, entonces ahora vamos a entrar a hablar de la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Pues la dopamina es un neurotransmisor, ¿no? Lo utilizan las neuronas para comunicarse. Y la dopamina se encarga de regular la motivación, la anticipación y el aprendizaje por recompensa. Entonces, ¿cuál es la función de la dopamina? Pues te impulsa a actuar, ¿no? Vas a hacer cosas porque te gustan. La anticipación, ¿no? Pues la dopamina aumenta antes de la recompensa, no al revés. Es decir, la dopamina aumenta cuando tú sabes que dónde está el chocolate, que lo puedes comer y no después cuando una vez ya lo has comido, ¿no? Es decir, aumenta cuando lo ves y lo esperas y no cuando ya lo has comido, en este caso, realizado la acción, ¿no? El aprendizaje por refuerzo, por repetición, por logro, pues esto es porque merece la pena y hay una satisfacción y una recompensa, ¿no? Y luego en la prioridad atencional, ¿no? Es la que se encarga de hacer captar el foco y marca qué estímulos son relevantes. Que no importantes, cuidado, relevantes. Al final es cuáles me dan aquella recompensa. Entonces, el circuito de dopamina, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son estas fases? El cerebro detecta algo relevante, novedoso, que le interesa. Repito, no tiene por qué ser importante per se, ¿no? Algo importante es hacer, aprender a sumar, pero quizá para el cerebro eso no es novedoso, no es relevante, no le interesa, ¿no? Bien, el cerebro detecta algo relevante, interesante, novedoso.
2, se activa esa dopamina. Paso número 3 es que aumenta la motivación. El cuarto es que se dirige la atención hacia ese estímulo en concreto. Y el quinto es que se refuerza el aprendizaje por recompensa. Entonces, gracias a activar ese aprendizaje por recompensa, sentimos ese bienestar y ese querer más, ¿no? ¿Por qué actualmente cuesta tanto prestar atención o mantener la atención? Entonces, la atención, como os decía antes, no es una cuestión de voluntad. O sea, es decir, elegimos tener que estar atentos, lógicamente, pero es un equilibrio entre el sistema 1, que es la búsqueda de la recompensa, de la dopamina, que es rápido, automático, impulsivo, busca la novedad, el interés, y el segundo sistema, que es el control ejecutivo, que es la corteza prefrontal, que es lenta en madurar, que requiere de energía, que sostiene o que requiere de un esfuerzo, etc. Entonces, el problema actual en la infancia es que el primer sistema, el sistema de búsqueda de recompensa, está muy activo y el sistema ejecutivo aún está en desarrollo, por lo tanto, no están en igualdad. Entonces, el cerebro, como os decía, atiende a aquello que considera más relevante, que más recompensa le va a dar, más interesante para él, pero no a lo más importante objetivamente hablando o beneficioso para el cerebro. Entonces, si algo genera mucha dopamina, capturará mucha atención. Entonces, desplazará a otras tareas, reducirá la tolerancia al esfuerzo y lo que irá provocando es al final que aquellos estímulos un pelín más lentos, como pues una lectura, como pues un aprendizaje, pues lo que os decía, de matemáticas, hacer un puzzle, que no tienen que no generan estas dopaminas o estos estímulos dopaminérgicos tan grandes, pues al final cuesten llevarlos a cabo, ¿no? ¿Y qué ocurre con las pantallas? ¿Por qué las pantallas afectan tanto a la atención y la concentración de los niños y qué tienen que ver con la dopamina? Pues las pantallas, en definitiva, lo que presentan son estímulos muy rápidos y muy constantes, como son los cambios visuales, sonidos, cambios de sonidos frecuentes, novedad permanente. Entonces esto lo que activa es el sistema de recompensa del niño, porque todo el rato está recibiendo esos estímulos novedosos, frecuentes, que le aportan una recompensa. También porque la recompensa es impredecible, entonces el cerebro siempre responde mejor a recompensas variables e intermitentes e inesperadas que algo que ya sabe qué es lo que le va a aportar, porque entonces ya no es impredecible, es una recompensa pero ya sabe lo que va a obtener, entonces lo que nos gusta es la novedad, ¿no? Lo que tienen es un bajo esfuerzo y una alta recompensa, es decir, el niño no tiene que hacer nada para llevarse esa recompensa al cerebro, para que el cerebro se lleve esa recompensa. Entonces, es una recompensa constante sin esfuerzo, ¿no? Mientras estoy sentado, pues el único esfuerzo que tengo que hacer es sostener la tablet, el móvil o mirar a la tele, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que no hay una frustración, el niño no tiene que realizar un trabajo, no tiene que realizar una espera para conseguir esa recompensa, ¿no? Entonces, el sistema esfuerzo o la variable esfuerzo-recompensa, pues para nada está equitativa. Y en definitiva en la vida hay que esforzarse para obtener recompensa. Y en muchas ocasiones, por mucho que nos esforcemos, no vemos la recompensa que nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos frustramos de formas enormes. Pues imaginaros si ya no tenemos esa tolerancia a la frustración. Pues es donde empiezan las rabietas con los niños, por eso parece que tienen el mono cuando les quitas la tablet o el móvil, ¿no? Que se vuelven como locos con esas rabietas. Pues va por aquí el tema, ¿no? Y luego que el cerebro aprende a que si cambia rápido de estímulo obtiene más recompensa, por lo tanto lo que le va a provocar al niño es que todas aquellas tareas que sean, como comentaba antes, pues un pelín más lentas, como es hacer un puzzle, es jugar a cartas, es leer, es hacer los deberes, pues es que no le van a aportar ningún interés, pues porque son muy lentas, la recompensa que obtiene es muy poquita, todo el rato hacer lo mismo le aburre, entonces efectivamente está interfiriendo en todo lo que ocurre con el sistema de dopamina y por lo tanto en la atención y la concentración posterior en realizar una tarea que no tiene esos cambios de estímulo tan grandes. Por eso es tan importante reducir las pantallas o eliminar las pantallas, porque está afectando a que luego el niño pueda desarrollar esa atención y esa concentración. Y al final las pantallas, en cuanto a que un niño esté tranquilo, es pan para hoy y hambre para mañana, porque estará tranquilo mientras se la dejas.
pero en el momento que tú se la quites después de que hayamos acabado de comer en el restaurante, pues se va a volver loco, o que tú se la dejes porque porque quieres estar tranquilo, es que luego se va a volver loco, entonces pan para hoy, hambre para mañana. Muchos niños son adictos a las pantallas, incluso hay mucho vídeo en internet que se ve como un niño duerme mientras con el dedo va haciendo así como si hiciera scroll en el móvil. Entonces, ¿cómo afecta las pantallas a la atención? Pues aumenta la necesidad de una novedad constante, ¿no? Entonces, una actividad lenta es igual a una actividad aburrida porque no hay una recompensa, una novedad constante. Reduce la tolerancia al esfuerzo, ¿no? Y aumenta a la frustración. ¿Por qué? Porque las actividades sin recompensas pues no le interesan, ¿no? Y las actividades sin una recompensa inmediata, pues cuesta más realizarlas. E incluso muchas cosas no las realizan porque ya saben lo que viene, porque ya tienen esa previsión, no es algo novedoso todo lo que viene, ¿no? Luego también afecta muchísimo en la atención sostenida, porque el sistema de recompensa compite con tareas pues mucho más cortas, mucho más interesantes para el niño, que le aportan muchísima más dopamina, entonces, con un sistema de recompensa mayor, entonces, claro, pues, competir de forma muy desigual. Y luego favorece la atención fragmentada, que es los saltos continuos de foco. Ahora hago esto, ahora cambio aquí, ahora cambio allá, que es lo típico que vemos con el scroll todo el rato, que vemos 200.000 reels en un minuto y esto no me interesa, esto no me interesa, y luego cuando te das cuenta de que ya como adultos nos pasa, que te has pasado 25 minutos en Instagram viendo reels o en YouTube o donde sea, no sabes ni lo que has visto. Entonces al final un pasatiempos o un matatiempos, mejor dicho. Con esto quiero haceros una pregunta, y es que claro, si las pantallas afectan de esta forma a la atención, a la dopamina, al sistema de recompensa, a la atención fragmentada y demás, un niño tiene dificultades en la atención y la concentración o déficit de atención y hiperactividad debido a la liberación y mala dosificación de la dopamina causada por las pantallas, que ha usado previamente de pequeño, o tiene problemas en la liberación y la dosificación de esa dopamina debido a los problemas de atención y concentración causados por las pantallas. Quiero deciros, es un poco trabalenguas, pero el sentido es, el niño tiene déficit de atención debido a la mala disposición y liberación del sistema de dopamina causado por las pantallas, o ¿qué es lo que ha pasado allí? Porque, claro, muchísimas veces a mí me pasa en consulta que hablas con los padres, no, es que mi hijo de 8 años está diagnosticado con TDAH, está medicado, oye, ¿habéis usado pantallas? Bueno, cuando hemos salido a cenar, y te das cuenta que el niño es un adicto a las pantallas, que solo viene, y que yo, que trabajo con ordenador y tablet, lo primero que hace es irte a tocar el ordenador y la tablet. Entonces les ves que están prácticamente enganchados, que te hablan, que el niño además habla, que si tú le preguntas, ¿te gustan las pantallas? ¿Te gustan las tablas? Sí, juego un montón. Te lo cuentan todo. Entonces, claro, lo que no podemos pretender es que no haya una causa-efecto con las cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las pantallas. Y yo siempre lo digo, y mensaje para las familias. La atención es un resultado del proceso de desarrollo que empieza antes de que el niño vaya al cole. Es decir, se tiene que ir desarrollando previamente. Si nosotros estamos interfiriendo con factores externos, como por ejemplo una pantalla, o con estímulos que por edad no puede tolerar el niño, lo que estamos haciendo es, como os comentaba en capítulos anteriores, afectar en lo de la ley de Hebb, que un estímulo correcto causa un camino correcto y un estímulo erróneo y fuera de tiempo lo causa también ese camino, pero erróneo. Entonces, si nosotros estamos interfiriendo con pantallas a niños de 3 años, estamos reventándole por dentro la atención y la concentración. Entonces, por favor, primero de todo, papás y mamás, y ya también profesionales, por supuesto, pero antes de etiquetar tenemos que entender el porqué. Entonces, papás y mamás, si no os cuadra un diagnóstico que le hagan a vuestro hijo, que le hayan etiquetado porque sí, que por teléfono o 20 minutos o a través del test del TDAH, que ya sabéis que no existe el test del TDAH, preguntad y preguntadle a quien nos haya diagnosticado, preguntaros a vosotros qué ha vivido este cerebro para desarrollarse así. ¿Ha vivido un exceso de estímulos? ¿Ha vivido un ritmo de vida acelerado?
ha tenido poco movimiento, ha tenido falta de juego libre, porque como hemos visto, todo esto afecta en la atención y la concentración futura del niño, ¿no? Luego, pantallas prohibidas a menores de 6 años. Pantallas prohibidas a menores de 6 años. No les demos pantallas, es pan para hoy, hambre para mañana. Esto es algo que dentro de unos años se va a ver como si a tu hijo de 3 4 años le das un vasito de vino para que se duerma o le mojas el chupete de anís. Es que nos estamos volviendo locos, es que no estamos viendo el peligro que tienen las pantallas en el cerebro y cómo afectan. Y es para que yo, papá, esté tranquilo, yo, mamá, esté tranquila, le enchufo la tablet y el niño, y no hay niño. Y desconectamos todos. No sabemos el daño que le estamos haciendo. Repito, para mí las pantallas en niños menores de 6 años es como mojar el chupete en anís para que se duerman. Es que una cosa la vemos de locos, ¿no? De qué malos padres, que está loco este padre, habría que quitar la custodia a los hijos porque le moja el chupete en anís. Pero es que las pantallas se va a ver el efecto que tienen al paso de los años y va a ser lo mismo. Y cuando lo sepamos dentro de unos años es que nos vamos a echar las manos a la cabeza de verdad del daño que hacen las pantallas a los niños. Y esto lo dice ya la Asociación Española de Pediatría. Prohibidas pantallas a menores de 6 años. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones en el colegio ya te están enchufando las pantallas, ¿no? Porque hay aulas TIC, las pizarras inteligentes y todo lo que queráis. El sistema educativo va por otro lado y las cosas pues son así y lo veremos también en episodios posteriores cuando ya hablemos de temas más concretos, pero es que el sistema educativo en muchas cosas va por otro lado y no tiene en cuenta el desarrollo del niño y demás. Y mola más ser tecnológico y vivir en un mundo tecnológico y ser tecnología primero al desarrollo biológico del niño. Y el niño aprenderá como hemos aprendido los adultos, que nosotros nos hemos criado sin tecnología, a cómo se usa un PowerPoint, a cómo se usa un Word, a cómo entrar en Internet, a cómo buscar, a cómo hacer. Nosotros ahora mismo trabajamos todos con tecnología. Todos los que me estáis escuchando hablar en este podcast me veis a través de algo tecnológico, pero estoy seguro de que no habéis crecido con tecnología, os habéis adaptado. El niño va a poder adaptarse de la misma forma. No es que si el niño no tiene nada de tecnología a su alrededor, no va a saber y no se va a adaptar al mundo. Para nada. Entonces, por favor, no pantallas a niños menores de 6 años. Y a mayores de 6 años, reducirlas al máximo. Reducirlas al máximo. ¿Qué ocurre cuando le estamos dando una pantalla a un niño? Que le estamos reventando a estímulos por todos lados, estímulos visuales, estímulos auditivos, cambios de planos cada 3 segundos. La tablet aquí no ve nada del mundo, entonces demasiado estímulo, poquito a poco, por favor os lo digo. Y luego, lo que os digo siempre, no todos los niños con dificultades en la atención y en la concentración tienen TDAH. No, porque ya hemos visto los tipos de atención que hay, ya hemos visto cómo se desarrollan. Entonces no metamos, por favor, a todos los niños en el mismo saco. Es que me parece muy simplista todo. Me parece, pues aquí. Y ya está. Entonces, creo que como padres no nos tenemos que conformar con mi hijo es TDAH, toma la pastilla. Cuidado, no digo que las pastillas no ayuden, que no sean necesarias en ciertos casos, pero lo que no se puede es evaluarlo de aquí y tratarlo de aquí arriba sin saber cómo está lo de aquí y el desarrollo del niño cómo ha sido. Entonces, claro, si todas las partes de abajo de esa pirámide del neurodesarrollo que siempre os he hablado están correctas, están bien, hay una buena lateral, una buena coordinación, los reflejos primitivos están activos, un buen sistema sensorial, una buena propiocepción, un buen desarrollo de la corteza prefrontal, etcétera, 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 etcétera. Entonces sí, el niño pues puede tener TDAH, el niño puede tener un déficit de atención, entonces quizá allí la medicación ayude. Pero, por el amor de Dios, no podemos meter a todos en el mismo cajón cuando hay uno que tiene una dificultad a nivel de cómo su cerebro procesa la información que le trae por ruta visual o auditiva, un niño que que no ha gateado, un niño que tiene reflejos primitivos activos, un niño que no es capaz de estar sentado en una silla, un niño que... Entonces, no podemos meterlos a todos en el mismo saco porque al final lo que queremos nosotros es la individualización e integración de todo el mundo dentro del sistema. Pero sin embargo, a nivel de
de diagnóstico, todos al mismo saco, todos TDAH, todos disléxicos, y a todos les tratamos por igual, y a todos les hacemos el mismo plan individualizado y la misma adaptación curricular. Pues no, pues quizá no. Entonces, por favor, papás y mamás, si hay algo que nos cuadre, buscar alternativas o preguntarle a ese profesional cómo ha llegado a esa conclusión. No en cuanto a poner en tela de juicio su trabajo, sino en quiero entender a mi hijo. Quiero entenderlo bien y quiero entenderlo desde el origen. Y es desde el origen desde donde hay que trabajar y no quedarse en el síntoma. Porque ya sabéis que trabajar desde el síntoma y trabajar el síntoma es poner tiritas a algo que luego va a hacer que cuando aumente la carga cognitiva o la carga lectiva o aumente la dificultad a nivel escolar, pues el edificio se tambalee y vuelvan a aparecer esas dificultades. Padres, madres, me despido ya de este 8º episodio en el que hemos visto brevemente, porque la atención y la concentración dan para una temporada entera, pero bueno, cómo se va desarrollando esa atención, qué influye, qué no influye, tipos de atención que hay y demás. Sobre todo también, no le pidamos a los niños cosas que no son capaces de hacer por desarrollo y por edad. No le pidamos a un niño de 5 o de 6 años que esté atento como nosotros, porque no puede. Entonces todo tiene que ir un poquito en consonancia. Me despido. Sabéis que me podéis escribir, que puedo trabajar con vosotros, que si queréis agendar una cita de evaluación con vuestro hijo conmigo, pues que me escribáis a algebrito@centrobrito.com, que entréis en la web y la solicitéis por allí, que me escribáis. Que me escribáis porque de verdad que se puede trabajar, se puede ver todo, estéis donde estéis. Trabajo también a nivel online, no solo presencial. Entonces, y gracias a online estoy pudiendo ayudar a niños de todas las partes. Entonces, si tú de verdad quieres trabajar conmigo y quieres que evalúe a tu hijo, o quieres... o ya no evaluar, sino quieres tener más información, quieres tener una sesión 1 a 1 conmigo para que te ayude a entender alguna cosa que no te está ayudando, que no estás entendiendo de tu hijo, pues vamos a reservar una sesión 1 a 1 y vamos a comentar el caso de tu hijo en concreto. Bien, sabéis también que todo lo que no se puede contar en redes, porque al final hay mucho hate, hay que seguir prácticamente como unos patrones, y este podcast ya se va también de esos patrones en muchas ocasiones. Pues bueno, todo lo que no se pueden decir por redes, pues yo lo digo a través del email. Comento casos reales, comento mis puntos de vista, comento también pues doy tips, doy consejos, instrucciones, es decir, voy dando como muchísimo contenido que de verdad vale muchísimo la pena, que tiene muchísimo valor y que ahora mismo es gratis. Es gratis darse de alta para recibir estos emails y vas a recibir un audio en el que te explico las señales que podrían explicar las dificultades de tu hijo. Entonces, ahora mismo, como os digo, es gratis darse de alta en el email y recibirlo. También es gratis darse de baja. El contenido es, y no porque lo diga yo, sino porque me lo dicen las más de 100 y pico personas que hay, el contenido es muy bueno. El contenido es muy bueno y ahora mismo es gratis. En un futuro, pues igual es de pago. ¿Quién sabe? Hasta aquí. Familias, de verdad, vayamos al origen de las dificultades, no trabajemos solo el síntoma. No pasa nada porque algo no te cuadre, por mucho que te lo haya dicho un profesional. Pídele que te lo explique, repito, sin poner en tela de juicio su trabajo, sino porque no lo estás entendiendo. Y si hay algo que de verdad no te cuadra, haz caso a tu intuición, porque pocas veces falla la intuición. Pocas veces falla. Si hay algo que no te cuadra, haz caso a tu intuición. Y si quieres escribirme y trabajar conmigo y que yo vea a tu hijo o entender mejor algo que le está pasando a tu hijo, escríbeme porque seguro que podemos ayudarle. Sin más, nos vemos dentro de 2 miércoles, familia. Por cierto, sí, seguid apoyándome como lo estáis haciendo, seguid dándole like a los vídeos, seguid activando la campanita, seguid dándome todo ese cariño que me estáis mostrando y que recibo y que me estáis escribiendo por redes, por email, por tal, de cosas preciosas que hacen que esto siga para adelante. ¿Sí? Ahora sí, me despido. Hasta dentro de 2 miércoles con un nuevo episodio del podcast Neuroaprendizaje. Cuidaos mucho y sed felices. Chao, chao.